Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Gracias, mi hermano. Dios es bueno, Dios es fiel. Y bueno, pues vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros este día. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar esa tierra, a mover esa tierra que esté dispuesta y que esté lista para recibir la semilla que Dios tiene para nosotros este día. Y bueno, yo les quiero preguntar si alguien sabe qué quiere decir bitácora. Una bitácora. ¿Sí han escuchado esa palabra? A ver, ¿qué es bitácora? Así es. Así es. Una bitácora, fíjese lo que es un registro escrito de las acciones, de las tareas o de actividades que se llevan a cabo en una empresa o en algún proyecto. Por ejemplo, vamos a decir en un avión. Los aviones tienen una bitácora y en esa bitácora está escrito cuántas horas lleva de vuelo, si le han arreglado algo, si el mantenimiento que le han dado, lleva toda su historial, si ha tenido alguna falla en algún momento, es el historial de algo, esa es una bitácora. Y bueno, pues ahora quiero pedirles que me acompañen a la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 29. Hechos 29, ¿ya están ahí? Yo sé. No hay capítulo 29. Es nada más hasta Hechos 28. Pero déjenme decirles algo. A nosotros nos toca escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos. ¿Sabe que el libro de los Hechos es un libro hermoso en donde nos dice la palabra de Dios lo que Jesucristo hizo y lo que continúa haciendo a través de su Espíritu Santo? El libro de los Hechos habla de gente común, como tú y como yo, gente ordinaria que hicieron cosas extraordinarias a través del poder de Dios. Pero solo trae 28 capítulos. Y nosotros tenemos que tener una bitácora de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjense, yo tengo un diario y lo traje este día. Es un diario muy viejito, ya tiene muchos años conmigo desde marzo del 2006. Y le puse yo aquí en la primera página mis victorias en Cristo Jesús. Y yo tengo aquí escrito, no todo, tengo otras libretas donde tengo otras cosas, pero tengo aquí escritas algunas de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Y sabe que pasan años y siguen pasando los años y de repente me acuerdo de ese diario y lo saco y lo leo y Dios revive el fuego de ese momento que yo escribí eso. Cuando estoy triste o pasando por una necesidad, lo leo y Dios me recuerda esta bitácora, esta historia, este libro de los hechos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si tú quieres, escribe lo que Dios ha hecho en tu vida. Escríbelo. Dile: Señor, este es mi libro de los hechos del Espíritu Santo en mi vida. Y vas a ver cómo va a ser útil a tu vida para que no se te olvide. Que no se te olvide, porque a veces pasa el tiempo y nos afanamos y se nos olvidan ciertas cosas. Y déjenme platicarles cuando mis hijos nacieron, yo me acuerdo todo lo que hacíamos para pensar y le preguntaba a ciertas personas: ayúdenme a pensar en un nombre para mis hijos.
Alberto, nuestro hijo Alberto, pues ese ni le tuvimos que pensar, ¿verdad? Se tenía que llamar Alberto. Pero Katia y Artemio Isaac estuvimos, ¿y cómo le ponemos? Y que así, que así, que no, y que no sé qué. Por ejemplo, con Katia, estuvimos buscando nombres y que si así, que si, mi esposo me decía, ponle Liliana. Y yo, no me gusta, vamos a ponerle otro. Y buscaba. Hasta que por fin dije, Katia, ese mero le voy a poner. Pues me gustó. Cuando nació mi hija no conocía al Señor y le hubiera puesto de otra manera, pero a mí me gustó el nombre de Katia y doy gracias a Dios por ese nombre. Y dije, le voy a poner Katia, y que le pongo Katia. Y yo estaba bien contenta con el nombre de mi hija, y que crece mi hija y que dice, no me gusta mi nombre. Híjole, dije, tanto que batallamos y ahora no le gustaba el nombre. Pero fíjese, a mí no me gustaba mi nombre tampoco cuando era niña. O sea, pues Katia me regresó lo que yo le hice a mi mamá, porque yo también le dije, no me gusta Liliana, ¿por qué me pusiste Liliana? Y me decía mi mamá, pues tu papá te puso. Y yo cuando era niña tenía una amiguita que se llamaba Brenda y tampoco le gustaba su nombre. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, cuando tú y yo estemos solas jugando nos vamos a cambiar el nombre. Entonces yo le dije, tú te vas a llamar Judith y yo Edith. Entonces éramos Judith y Edith. Ay, me encantaba ese nombre de Edith. ¿No hay ninguna Edith aquí? Yo decía, wow, cómo quisiera llamarme Edith. Me encantaba ese nombre. Pero me llamo Liliana, gloria a Dios. Y fíjese, Dios tiene nombres. Nuestro Señor tiene muchos nombres que se adaptan al momento de tu necesidad. Y déjenme decirles, ¿puedes ponerme, hijo Mario, la foto de la que te dije que no? Siempre sí, por favor. Es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Les voy a leer solo algunos. Dios tiene muchísimos nombres, muchos, pero solo algunos de ellos son Jehová Elohim, ¿verdad? Que es Dios todopoderoso, el Dios supremo. Jehová Nisi, que es nuestra bandera, el que pelea por nosotros. Jehová Shalom, que es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jehová Tzidkenu es nuestra justicia. Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Son solo algunos de los nombres de Dios. Qué hermosos nombres, ¿verdad? Ya lo dije, Shalom. Tenemos un Dios tan glorioso, un Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, que cada uno de sus nombres revela parte de su carácter. Cada uno de los nombres de Dios nos muestra el carácter de Dios. Y Dios quiere ser conocido por sus hijos. Dios quiere que lo conozcamos verdaderamente como Él es. Fíjese, para creer en alguien tienes que conocerlo. Para creer en alguien tienes que conocerlo. En mi vida pasada yo era muy celosa, ya les he dicho, muy celosa. Y estaba siempre celando a mi esposo. Que sí, que no vayas, que la viste, que no la viste, que que el otro. Y mi esposo, ¿qué te pasa, Liliana? Me decía mi esposo, ¿quieres que me ponga unas tapas como los caballos del parque de Viveros para que no vea para ningún lado? Pero era algo que había en mí, una inseguridad. Prométeme lo que no la viste. No la vi. ¿De quién me hablas? Pero era algo que había en mí, que gracias a Dios, ya Dios me sanó y me perdonó. Pero cuando yo lo conocí, empecé a creer en Él. Y ahora yo tengo la paz y la confianza y yo lo conozco.
¿verdad? Ahora que Dios es, con más razón ahora que es un hombre santo de Dios, ¿verdad? Que ha sido santificado por la sangre de Cristo. Hay paz en mi corazón. Pero yo creo en Él porque lo conozco, ¿verdad? Y Dios quiere que creamos en Él, pero porque lo conocemos. No puedes decir que crees en algo que no conoces. Me estaban platicando que un hermanito que está aquí le encargaron una casa. Ahorita está al cuidado de una casa. Que me estaba diciendo mi hijo que es una casa muy bonita, muy hermosa, con muchas cosas valiosas, con carros bonitos afuera, y que los dueños le dijeron: ¿sabes qué? Aquí están las llaves, vamos a salir de la ciudad, necesitamos que te quedes en nuestra casa. Quédate ahí. Cuida nuestra casa. Puedes usar lo que quieras, puedes usar los carros que necesites. Te entregamos las llaves de nuestra casa mientras estamos fuera de la ciudad. Y me quedé pensando y dije: ¿por qué le encargaron su casa? Porque lo conocen. Tú no le entregas las llaves de tu casa a cualquier persona. Tú no le dices: métete y puedes disponer de lo que sea. Tiene que ser alguien en quien tú confíes, pero porque esa confianza nació de que lo conociste antes. Y vamos a la palabra de Dios en Hechos 17, si hay 17. Hechos 17. Hechos 17, del 16 al 23, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos era una doctrina filosófica, y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y yo que le dice: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y dice el versículo 19: y tomándole, le trajeron al Areópago. Areópago quiere decir, era un foro abierto para debatir. Dice: y tomándole, lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Le decían a Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice el 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo que, algo nuevo. Peligro. Fíjese qué peligroso es cuando no llenamos con lo que Dios nos da y decimos: quiero oír algo nuevo, quiero que alguien me diga algo nuevo. Y viene alguien y te dice: ¿sabes qué? Ahí donde estás, nomás no se mueve el poder de Dios. Ven acá, yo te voy a llevar a un lugar donde están sucediendo cosas y milagros y esto y el otro. Y prestamos oídos y nos vamos. Y hace días recibí un testimonio de un hombre que le pasó eso. Vino el diablo a meterle cosas en sus oídos y se fue de su iglesia. Y dice que llegó a ese otro lugar y que verdaderamente, y se apenas puso un pie en ese lugar y empezó a vomitar. Y dijo: no, pues aquí sí vale, aquí sí se siente. Y estaba buscando ver cosas nuevas que él no había experimentado. Y poco tiempo después empezó a sentirse mal y entrar en una tristeza y en una depresión.
hasta el grado que dicen que se intentó quitar la vida, que se iba a colgar de un árbol. Pero Dios, que es grande en misericordia, lo salvó y no permitió que eso pasara. Y ahora él regresó a la iglesia y dijo: vengo de nuevo, me equivoqué, me fui buscando cosas nuevas equivocadamente, pero no buscó al Dios que lo estaba esperando, al Dios que quiere ser conocido, a ese Dios todopoderoso. De nada sirve que nosotros estemos aquí o estemos acá si no buscamos al Dios todopoderoso. Y decía que los atenienses querían oír cosas nuevas. Dinos, queremos oír cosas nuevas. No es buscando cosas nuevas, sino conociéndolo a Él, al Dios de ayer, de hoy y de mañana y de siempre. Dice la palabra de Dios que las señales seguirán a los que creen. Pero para creer hay que conocerlo. Hechos, vamos a leer voy a leer a partir del 18 otra vez, 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y dice el 22: entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, que decía: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es el que yo les estoy anunciando hoy. Eran personas religiosas, pero no conocían a Dios. Y tristemente hay personas religiosas en estos tiempos, pero que no conocen a Dios, que no han tenido ese encuentro con Dios. Antes de conocer al Señor Jesucristo, y nosotros estábamos viviendo una vida muy difícil, y había un hombre que trabajaba con nosotros, que le hablaba a mi esposo de Cristo, y me decía a mi esposo: ay, ¿qué se cree? Y se burlaba de él. Pero ese hombre era un hombre que Dios había cambiado su vida, y que le decía: licenciado, ya, ríndase a Cristo. Cristo le ama y Cristo le ama. Y mi esposo, en esa soberbia que todos hemos pasado en algún momento, decía: sí, hombre, sí, Cristo me ama y Cristo me ama. Y al otro día ese hombre volvía a hablarle del Señor y le decía: ríndase a Cristo. Y dejó eso sembrado en su corazón. Y un día, en un momento de aflicción y de necesidad y de prueba difícil, donde ya vienes arrastrando, ya casi ni puedes contigo mismo, ¿verdad? Cuando no conoces al Señor, que mi esposo se acordó de lo que le dijo ese hombre. Pero mi esposo no conocía al Dios de Carlos, no lo conocía. ¿Y sabe qué hizo? Le habló al Dios de Carlos y le dijo: Dios de Carlos, el que tú que lo has salvado a él, sálvame a mí también. Si es que existe, sálvame a mí también y sácame de esto. Le habló al Dios de otra persona que sí lo conocía. Él no lo conocía, pero alguien que sí lo conocía estaba dando testimonio de ese Dios poderoso.
Y si tú lo conoces, no dejes de dar testimonio del Dios con el que has tenido un encuentro. Porque aunque esas personas tal vez no lo conozcan, se les va a inquietar su corazón, porque van a decir: yo quiero conocerlo, yo quiero conocer ese Dios que dice mi hermana, que dice mi hermano. Lo necesito. Como dice la palabra, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de mi hermano Juan, el Dios de mi hermana Graciela. Yo quiero conocerlo. Pero tienes que dar testimonio de que un día te encontraste con ese Dios todopoderoso. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. 6. Segunda de Reyes 6:15. Dice la palabra que estaba el pueblo de Israel y Siria en guerra. Y Dios, a través de revelación, le estaba hablando al profeta Eliseo y le estaba diciendo las artimañas y los planes del otro pueblo, cómo querían venirlos a atacar y todo eso. Y se enojaron los de Siria y dijeron: vamos, mandaron un gran ejército en contra del profeta para matarlo. Y estaba ese profeta con su siervo por un lado y el profeta tranquilo. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad. Le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Estaba el siervo de Dios viendo todo el ejército que venían a matarlos y decía: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y en el 16 dice que el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él conocía a Dios. Y dice el 17: y oró Eliseo diciendo: ayúdanos, Señor, sálvanos de esta. ¿Verdad que no? Dice la palabra que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Él pelea la batalla por nosotros. Si tú lo conoces, como decía ahorita mi hermana Graciela, ella estaba en la cama, pero ella no decía: Señor, sácame. Decía: Señor, enséñales a mis hijos quién eres tú, Señor. Que ellos puedan ver tu poder, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú tienes esa convicción de a qué Dios es el que sirves, terminas pidiendo para que los demás vean lo que tus ojos espirituales pueden ver. Cuando pasamos por el panteón que está allá por la Saunders, sí han visto que hay muchas banderitas de los Estados Unidos, ¿verdad? Y veníamos platicando que cada una de esas banderitas representa a una persona que entregó su vida por este país. Y cada una de esas personas luchó para que nosotros pudiéramos tener libertad, tener ciertos privilegios, pero una persona se entregó y le pusieron una bandera ahí. Cristo se entregó por nosotros. Él murió para que tú y yo pudiéramos vivir una vida libres, una vida en victoria. Jehová Nisi, Él es mi bandera. Él es el que pelea la batalla por ti y por mí. Cuando yo todavía no nos veníamos para acá, yo no tenía visa. Algunos ya les he platicado, pero déjenme platicarles para los que no saben, para que sigan creyéndole a Dios. Yo no tenía visa ni tenía forma de cómo comprobar para que me dieran mi visa. Pero ¿sabe qué? Sí tenía.
tenía la convicción de que Dios estaba conmigo. Entonces empezamos a juntar papeles que tenía allá en Manzanillo. Pues qué papeles podía tener si no eran recibos de la luz, del agua, del gas. Y pues no sé qué más llevé, la verdad no tenía nada de papeles, mi acta de nacimiento y cosas así sencillas. Pero íbamos orando y orando y orando y orando. Y fuimos a Guadalajara y yo llevaba un maletín con todos esos papeles sin valor, pero llevaba la bandera de Cristo aquí y aquí. Y estaba formada en la fila y mi esposo estaba abajo de un árbol de rodillas orando por ese papel. Y de repente el Señor me dijo: suelta ese maletín. Y le hablé a mi esposo: ven, ven. Y dijo: ¿qué pasó? Le dije: el Señor me dijo que te dé el maletín. Y saqué los papeles y le di el maletín a mi esposo. Y seguí formada, y cuando entré estaba la fila y la gente llegaba, y algunos les decían que sí, ay, venían bien contentos, y algunos les decían que no. Unas personas salían llorando y yo estaba: Señor, tú estás conmigo, Señor, y tú estás conmigo, Señor, tú eres mi bandera. Y estaba un hombre asiático, un chinito, estaba un mexicano y estaba un americano, un güero de ojos azules. Y el Señor me dijo: ya está hecho. El americano te lo va a dar, el gringo te lo va a dar, como dicen. Y dije: híjole, Señor, por ahora que me toque él, porque estabas en la fila y uno para acá, otro para acá, otro para acá, y el otro para acá, otro para acá, otro para acá. Dije: para que me toque va a estar difícil, Señor. Y estaba hablando con Dios y dijo: ya te lo di, Él te lo va a dar. Oiga, y que me va tocando en la fila el gringo. Y que me dijo: ¿eres esposa de un pastor? Y le dije: sí. Y me dijo: ¿traes tu acta de matrimonio? ¿Que estás casada con él? Y le dije: sí, aquí está. La agarró los papeles, los aventó a un cesto y me dijo: tu visa está aprobada. Y salí con la bandera de Cristo en alto. Y yo no tuve que hacer ni argumentar, ni decirle: sí, aquí está y acá está y esto y lo otro. Nada. La bandera de Dios fue la que me representó, la que peleó por mí. Jehová Nisi. Vamos a Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Qué dice? Yo soy Jehová, ¿tú qué? Jehová es mi sanador. Dilo conmigo: Jehová es mi sanador. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo pagó por nuestra sanidad, que por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor es mi sanador. Cuando mi hija Katia estaba chiquita, batallábamos mucho con sus oídos. Y déjenme decirle, le estoy platicando nada más una cosa, pequeños testimonios, pero Dios ha hecho cosas muy grandes. No me vaya a decir, no vaya a pensar usted: ay, ese ya me lo platicó la hermana. No, recíbalo, porque Dios ha hecho muchas cosas. Pero Katia estaba chiquita, se enfermaba de los oídos cada rato y cada rato. Estaba siendo hasta caro, angustioso. Mi hija lloraba, se le infectaban los oídos horribles. Estábamos con el doctor cada rato, medicina, y ya no sabíamos qué hacer. Le compramos tapones para los oídos, porque nos dijo el doctor que
cualquier gotita de agua que le cayera, aunque fuera de la regadera, le podía causar infección. Entonces le mandamos pedir tapones de Monterrey, de un lado, de otro, probamos con una cosa y con otra, y mi hija siempre estaba enferma. Y un día el Señor nos lleva allá a Manzanillo, donde hay agua, donde hay mar, donde hay albercas, y nosotros sintiendo en nuestro corazón: Señor, ¿cómo le vamos a hacer con Katia? Y fuimos un día, cuando llegamos allá se enfermó un día, y fuimos a buscar a un otorrinolaringólogo, y solo había uno en la ciudad. Y la consultó a mi hija, le dio medicina, fuimos a casa, y luego iba a cumplir años, y todas las fiestas que hacen allá las hacen en el agua. Entonces estaba mi hija como temerosa, ¿verdad? Porque ella sabía que no se debía meter al agua, y algunas veces la habíamos dejado, pero solo metía los pies sentadita, y veía que andaban sus hermanos jugando y ella sentadita. Entonces dijo mi esposo, y sabemos que fue el Espíritu de Dios, dijo: ven para acá, hija. Y la trajo, impusimos nuestras manos sobre ella y empezamos a clamar y a reclamar la sanidad del Dios vivo, en el que creemos. Y empezamos a decirle, y empezó mi esposo a orar y a decirle: tú eres sana en el nombre de Jesús, porque Cristo ya pagó por tu sanidad, y en este momento tus oídos son sanos. Terminamos de orar y le dijo mi esposo a Katia: vaya, mija, y métase al agua. Y por un momento dije: ¿pero cómo? Métase al agua, mija. Y fue mi hija corriendo y se metió al agua, y jamás hasta la fecha, para la gloria de Dios, se ha vuelto a enfermar de los oídos. Jamás. Dios es tu sanador. Créelo, créelo. No tienes por qué estar padeciendo lo que Cristo ya pagó en la cruz, pero tienes que conocerlo para creerle y decir: vamos, métase, mija, al agua, métase, porque yo creo, porque conozco a mi Dios sanador. Jehová Rafa es el Señor que sana. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La bitácora. En mi bitácora tengo la sanidad de mi hija Katia. Aquí está. En Hechos 29 tengo la sanidad de mi hija Katia. Señor, me acuerdo que tú la sanaste. Me acuerdo, Señor, que te creímos en ese día y que tú hiciste la obra, porque tú nunca nos dejas avergonzados. Salmo 23. Gloria a Dios, porque estamos viendo mucha palabra. Estamos paseándonos por la Biblia. Alguien que me lo pueda leer fuerte, el versículo 1. Amén. 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 Jehová Jireh. Jehová Jireh. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es mi proveedor. Él es el que provee.
Antes de que nosotros llegáramos aquí a Laredo, vivíamos lejos y un día el Señor nos dijo que nos viniéramos para acá. Pero nos dijo algo más, nos dijo: no se lleven nada, nada. Ay, Señor, pero si esto y si lo otro, nada se van a llevar. Y obedecimos a Dios y no nos trajimos nada. Y no sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que estaba en el control de las manos de Dios. Y nos vinimos y llegamos a la casa de mi cuñada. Ella nos recibió en su casa y ahí estábamos durmiendo en la sala por algunos días y traíamos un dinero que Dios había proveído para pagar los papeles. Ya los habíamos pagado y nos quedaba un poquito de dinero. Nos quedaban un poco más de $500 y estábamos en una casa que no era la nuestra. No teníamos muebles, no teníamos nada, pero teníamos a Cristo en nuestro corazón y eso vale más que todo. Entonces le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Pues yo ya quisiera salirme de aquí, ¿verdad? Y me siento un poquito incómoda. Y dijimos: pero bueno, esto es lo que tenemos. Y lo presentamos delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes nuestras finanzas y esto es el dinero que nos queda, Señor. Danos una casa para vivir. Y empezamos a buscar y encontramos una casita que costaba económica, ¿verdad? Y la señora nos había dicho que nos iba a cobrar $500 de renta. Entonces fuimos y la vimos y estábamos pero tan contentos y la vimos y mis hijos: ay, que yo quiero este cuarto y que yo quiero el otro, y bien contentos. Pero yo adentro de mí, y yo sé que mi esposo también, estábamos pensando: bueno, pero tenemos para la renta, pero no para el depósito, ¿verdad? La señora no la habíamos visto nunca en la vida, no la conocíamos. Y le dijimos a Dios cuando oramos: Señor, danos una casa y que no nos cobren el depósito, Señor. Y fuimos a ver esa casa y de repente que le dice a mi esposo a la señora: oiga, pues ya la vimos, está muy bonita, nos quedamos con ella. Híjole, dije yo, a ver qué contesta la señora, ¿verdad? En mi carne me quedé pensando, dije: híjole, a ver qué contesta. Y me acuerdo que la señora estaba abriendo la puerta de su carro y dijo: ok, se las voy a rentar. ¿Y sabe qué? Volteó a ver a mi esposo y dijo: no le voy a cobrar depósito. Y ese es Jehová Jireh. Ese es Jehová Jireh, nuestro proveedor. ¿Por qué esa señora habría de quedarse sin $500 en su mano? ¿Por qué? Porque es Jehová Jireh en mi vida. Porque es Jehová Jireh en tu vida. Y así vas conociendo a Dios. Y entre más lo conoces, más le crees. Cada cosa que hay en nuestra casa, que es tu casa también, cada cosa, cada detalle, cada sábana, cada florero, cada cosa que hay, cada plato que hay en nuestra casa, que es tu casa, tiene una historia que contarte. Si tú vas a mi casa y me dices: a ver, hermana, platíqueme de este salero que tiene aquí, yo te voy a platicar la historia, porque cada cosa que hay en esa casa es Jehová Jireh en mi casa. Cada cosa que hay en mi casa yo te puedo decir: esto Dios me lo dio de esta manera, esto Dios sobró para tocar el corazón de alguien y me lo trajo. Cada cosa que hay en nuestra casa tiene una historia de la provisión divina de Dios. Por eso un día Dios nos dijo: no te lleves nada, porque todo te lo voy a dar yo hasta que sobreabunde. Y se cumplió su palabra y yo le creo a Dios y Él es mi proveedor. Por eso yo te puedo decir, si no lo conoces como proveedor, conócelo, búscalo, dile: Señor, yo te quiero creer. Y así como cada cosa que hay en mi casa, le damos la gloria a Dios. Yo quiero que tú también en cada cosa que haya en tu casa le des la gloria a Dios y que le digas: Señor, tú eres mi proveedor. Hace algunos meses una hermana a la que amamos mucho nos regaló un huesito de mango germinado. Tenía así
dos palitos, 2 hojitas. Y vivíamos ahí en la casa que estábamos rentando y lo teníamos en una macetita y ahí lo echábamos agüita y estaba muy bonito. Y nos ilusionaba mucho ese manguito porque pues es un árbol de mango, ¿verdad? Aquí no es muy común. Y Dios conocía nuestro corazón. Nosotros nunca le dijimos nada al Señor. Dios conoce tu corazón. Y Él sabía que queríamos plantar ese árbol de mango, que creciera y que diera mangos. Y pasaron los meses. Iba creciendo ese arbolito en la maceta. Y un día entró mi esposo a la casa, bien contento. Yo estaba en la recámara y llegó lleno del Espíritu Santo. Me dijo: mi amor, ¿qué crees? Le dije: ¿qué pasó? El Señor me dijo algo. ¿Qué te dijo? Me dijo que este árbol de mango nos va a dar un lugar para que lo plantemos. Le dije: gloria a Dios. Así quedó. Después tuve unos problemillas de salud, me operaron, se me complicó, me operaron otra vez. Y la verdad es que en esos días estábamos muy apretaditos económicamente, ¿verdad? Estábamos sí, en situación un poquito apretada, porque habíamos tenido que hacer muchos gastos y luego todavía debíamos allá en el doctor. Entonces es un momento que tú puedes decir, bueno, es un momento en el que tienes que aguantar, apretarte la tripa, como dicen, y bueno, pues es un momento en el que tienes que pasar por eso, ¿verdad? Y en ese momento, para nosotros, que no era el indicado, entre comillas, para nosotros, en ese momento Dios dijo: es el tiempo. Es el tiempo de buscar una casa. ¿Pero cómo, Señor? ¿Pero cómo, Señor? Y una persona le dio una palabra a mi esposo y le dijo: ve y búscala. Pero estábamos pues con deudas, y recién operada. Y híjole, Señor, es que ahorita. Pero cuando Dios habla, sé obediente. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, sé obediente, aunque nos cuesta trabajo a veces. ¿Y sabe qué hicimos? Fuimos una mañana, fuimos a orar a una montañita que está aquí en un parque cerca, a las 6 de la mañana, una lomita, y ahí estábamos orando junto con otro grupo de hermanos. Terminó, dieron las 7 de la mañana, salimos de la oración y nos fuimos en el carro. Y el Espíritu, como dice Pablo, nos llevó a una colonia. Y vimos una casa sola y le dijo mi esposo a un señor que estaba allá afuera, que nunca más lo hemos visto, a ver, creemos era un ángel de Dios. Le dijo: oiga, señor, ¿y esa casa que está ahí la están vendiendo, verdad? Y dijo: pues no sé, creo que no. Dijo: pero yo sé de una que van a vender. Dijo: aquella casa que está ahí en la esquina, esa casa la van a vender y le voy a dar el número del teléfono del dueño. Y nos lo dio y nos fuimos. Y le hablamos al dueño y dijo: pues no la estoy vendiendo todavía, pero está en mis planes venderla. ¿Y sabe qué hicimos? Como loquitos, nos fuimos a una financiera. Y llegamos, y todavía me acuerdo tan hermoso ese momento cuando nos sentamos enfrente del mero ahí. Y dijo: ok, ustedes quieren una casa, ¿cuánto ganan? Tanto. Muy bien. ¿Cuánto tienen en el banco? Nada. Ah, ok. Bueno, ¿cuánto quieren dar de enganche? No tenemos dinero. Y bueno, cuentan con alguien que les dé el dinero, algo, esto, o sea, ¿de dónde van a comprar una casa ustedes? Dios nos la dio. Dios ya nos la había dado. Sin dinero, como unos locos. Después me quedé pensando, cuando salimos de la financiera, ¿qué ha de haber pensado ese señor? Ay, ¿para qué me venían a hacer perder mi tiempo estas gentes?
Oye, vienen como locos sin dinero, sin cuenta en el banco, sin enganche, sin nada. Pero Jehová Jireh. Oiga, y que el otro día nos hablan y empieza un proceso, y un proceso, y un proceso. Dios ya había dado la palabra. Y sabe que nuestra familia, algunas personas podrán decir son desordenados, indisciplinados, no sé, pero en mi casa no se hacen cuentas de nada. Nada. Nosotros no escribimos y decimos, ok, tanto para la luz, tanto para el agua, tanto para el gas, tanto para esto, necesitamos lo otro. No. La única cuenta que se hace es, esto es tuyo, Señor, y lo demás tú nos proveerás para esta semana. Es lo único que se hace en mi casa de cuentas. Y sabe que siempre, siempre Dios es fiel. Siempre Dios es fiel. Te da lo que necesitas y te da aún lo que no necesitas. Jehová Jireh. Dígalo, Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Para la gloria de Dios, el Señor ya nos dio esa casa. Una hermosa casa que hemos dedicado al Señor, porque es de Él. Y no nos agarramos de esa casa, no nos agarramos, porque como decía mi esposo hace rato, la de nosotros está allá arriba. Y esa es la que vale, esa es la que vale la pena. Yo no me quiero quedar aquí en esta casa, yo me quiero ir a la que tiene mi Padre allá arriba para mí. Para la gloria de Dios, déjenme le digo que mientras estuvimos rentando casa fuimos muy felices, porque nosotros tenemos que aprender a disfrutar de todo lo que nos da el Señor día a día, y recibir y disfrutar el maná del cielo, porque de ahí viene nuestra provisión. Deja de confiar en tus fuerzas y en tu trabajo y en tu jefe, y empieza a creerle al Dios de la provisión para que lo conozcas. Isaías 55:1. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es palabra para ti. No tienes dinero tal vez, pero tienes al dueño de todo, que es tu Padre. Tenemos ahí viviendo en esa casa, hermanos, para la gloria de Dios. Desde el mes de noviembre, el día de dar gracias, el Señor nos abrió la puerta de esa casa, el día de acción de gracias. Y ahora estamos a marzo 6, ¿verdad? Y le voy a decir algo. Hasta este día, desde el mes de noviembre, no hemos pagado un solo dólar en esa casa. Pero no porque no hayamos querido, porque Dios así lo hizo. Nos dijeron que íbamos a pagar hasta el mes de abril. ¿Por qué? Yo no voy a preguntarles por qué. Yo no voy a decir, a ver, denme explicaciones, a ver, apúnteme aquí, ¿por qué dice usted que no voy a pagar? ¿Está seguro? No. Yo voy a decir, gloria a ti, Señor, porque tú eres mi proveedor, Señor, porque tú tocaste el corazón de las personas para que nosotros no paguemos hasta abril. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Sí sé por qué. Porque así es el Padre, así es nuestro Dios, así es al Dios que servimos.
Él hace cosas extraordinarias con gente ordinaria como tú y como yo. Con gente común, si tú le crees porque lo conoces, va a hacer cosas extraordinarias. La semana pasada se acercó una señora a mí y empezó a platicarme que Dios los había enviado a un lugar con un propósito y que ellos iban muy contentos y muy gozosos y que los estaban apoyando con dinero y estaban sirviendo a Dios muy contentos, pero de repente un día les retiraron la provisión las personas y empezaron a pasar necesidad y empezaron a sufrir y empezaron a tener problemas en su matrimonio y empezaron a vérselas muy difícil. Y estaba esa mujer llorando y sufriendo y diciéndome: es que no nos apoyaron, es que nos dijeron, nos hicieron una promesa y nos fallaron y esto y lo otro, y ahora me la paso en las noches llorando, en depresión. Y el Espíritu habló a mi corazón y le dije: a ver, hermana, deténgase ahí. Le dije: ¿dónde está su esposo? Dijo: aquí conmigo. ¿Y sus hijos? Dijo: aquí están, son estos 5 que están aquí. Le dije: deje de decir y de echarle la culpa a personas por lo que usted está pasando, por lo que usted pasó, y empiece a darle la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted desaprovechó la oportunidad que Dios le dio de conocerlo. Porque a lo mejor cuando no tenía dinero, si se hubieran arrodillado y hubieran dicho: Señor, tú eres nuestro proveedor, Señor, y en ti confiamos, Dios lo hubieran conocido como proveedor. Pero cuando nosotros pasamos por una prueba y empezamos a lamentarnos y a ver para los lados, nos perdemos de conocer al Dios verdadero. Así es que yo te digo: no te lamentes y dile: Señor, gloria a ti, porque ahora quieres que te conozca más, porque quieres que yo tenga una comunión íntima contigo, Señor. Él es suficiente. Quien tiene a Dios, nada le falta. El que tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Tienes a Dios? Nada te falta. Él es tu suficiente proveedor. Solo Él basta en tu vida. Y vamos ya para terminar a Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Jehová Shalom. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Mi príncipe de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no vivimos por vista, sino por fe. Y porque conoces a Dios, puedes experimentar la paz en tu vida. Y alguien te puede decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué no te angustias? ¿Por qué no te afanas? Porque Cristo vive en mí y Él me da de su paz. Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Y cuando quieras venir el enemigo a inquietarte, tú dile: Jehová Shalom, porque Él es mi príncipe de paz, porque Él pagó en la cruz por mi paz. ¿Cómo podemos conocer a ese Dios? Salud. Búscalo. Si tú tal vez no lo has conocido en alguna área, búscalo. Búscalo y dile: Señor, quiero conocerte, Señor. Y Señor se deja encontrar. Dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Sé valiente, no seas cobarde,
Porque tienes un Dios todopoderoso. En cualquier área de tu vida hay muchos, muchos nombres de Dios. Uno para cada necesidad que estés pasando. Pero siempre es el mismo, inquebrantable, inconmovible, el Dios todopoderoso, que ha puesto sus ojos en nosotros, que siendo nada nos amó tanto, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el Dios el que te estoy presentando este día. Había una muchacha que le regalaron un libro de poemas. Ya voy a terminar. Le regalaron un libro de poemas y ella lo empezó a leer, y eso pasó allá en Francia. Y dicen que no le entendió la muchacha al libro y decía: ay, estos poemas están muy aburridos, muy cursis, y algunos ni les entiendo. Agarró su libro de poemas, lo tiró al bote de la basura de su recámara y se fue. Dicen que la invitaron a una fiesta ese día o al día siguiente, no recuerdo. La invitaron a una fiesta y fue a una fiesta. Y pues una muchacha soltera, ¿verdad? Empezó a platicar con un muchacho. Se le hizo muy guapo el muchacho y empezó a platicar con él, y empezó a emocionarse y enamorarse de ese muchacho. Y pasaron 20 minutos y media hora y una hora, y ellos seguían platicando, hasta que después de una hora le dice: oye, ya tenemos mucho rato platicando y ni siquiera me has dicho tu nombre, ¿cómo te llamas? Y el muchacho le dijo su nombre, no recuerdo el nombre, vamos a ponerle Juan Gómez. De Francia, Juan Gómez. Entonces le dijo su nombre y dijo: oh, wow, qué casualidad. Dijo: estaba yo leyendo un libro de poemas en mi casa y el autor se llamaba igualito que tú. Dijo: ¿y cómo se llamaba el libro? Y le dijo: el amor cubre multitud de faltas. Y le dijo: ¿y te gustó el libro? Le dijo: porque yo lo escribí, yo soy el autor. Y dijo: bueno, pues apenas lo estoy empezando, ¿verdad? Pero se ve que sí va a estar bueno. Y se fue a su casa la muchacha, enamorada, y llegó y se fue al bote de la basura y sacó el libro y lo empezó a leer. Y apenas lo empezó a leer y empezó a sentir ese amor con que había sido escrito ese libro, y empezó a disfrutarlo y decir: ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosos poemas! Nunca había leído algo tan precioso. Pero ¿sabes qué? Porque había conocido al autor y se había enamorado de él. Y si tú te enamoras del autor de la palabra de Dios, cuando tú leas su palabra lo vas a conocer. Lo vas a conocer y te vas a enamorar y vas a decir: ¡wow! No puedo creerlo, esto es hermoso y es para mí. Ya lo conocí. Dile a Dios: quiero conocerte, Señor, más todavía, más, Señor. Déjame conocerte, Señor.